En el año 2024, es decir, hace nada, el Sistema Público Gallego de Salud realizó casi 4.000 cirugías con el robot Da Vinci. Una máquina con forma de araña que forma parte ya desde hace algún tiempo del día a día de nuestros quirófanos y de nuestros hospitales. Pero detrás de estas máquinas más o menos inteligentes todavía es necesaria la mano del hombre, o en este caso la mano de una mujer, como la que nos acompaña hoy en nuestro episodio de Tercer Grado. Ella es cirujana, especialista en Da Vinci, trabaja en el Hospital Montecelo aquí en Pontevedra y hoy ha venido a someterse a nuestro particular tercer grado. Doctora Erika Barreiro, gracias por venir y por someterte al tercer grado de la UNED de Pontevedra. Un placer, gracias a vosotros por haberme invitado. Como hago siempre, vamos a abrir una ficha policial. ¿Preparada? Preparadísima. Nombre y apellidos. Erika Barreiro Domínguez. Un apodo cariñoso, ¿no? Eri. Lugar y fecha de nacimiento. La fecha, si la quieres, lo omites. Lo puedo decir. El 23 del 6 del 76. Voy a cumplir 50. Estoy ahí ya un poco preocupada. En el límite. ¿Profesión? Soy médico especialista en cirugía, la jefa de sección de la unidad de coloproctología del Complejo Hospitalario de Pontevedra. Y estoy especializada sobre todo en cáncer colorectal, en cirugía mínimamente invasiva con robot y laparoscopia avanzada. ¿Y de pequeña querías ser? Cirujana. Cirujana. Cirujana de tripas, cirujana de intestino, sí, lo tenía clarísimo. ¿Y tu asignatura favorita en el grado? Bueno, en su momento era licenciatura en medicina. Pues anatomía y cirugía. Y una asignatura que se te atragantase, que no la bueno, no sé si no la aprobabas, pero que no te gustaba nada. Era muy buena estudiante, muy buena. Sí, me lo creo. Era muy buena estudiante y entonces sacaba buenas notas, pero llegué a odiar bastante. La estadística no me gustaba mucho y no me gustaba la asignatura de fisiología. Era así como menos médica, ¿no? No me gustaba mucho. ¿Primera vez que operaste utilizando un robot, el Da Vinci o otro similar? ¿Te acuerdas? En el 2022. En el 2022, sí. Hasta el 2022 no lo teníamos en Montecelo, lo empezó empleando el servicio de urología, ellos fueron los pioneros, ¿no? Operando cáncer de próstata, y luego ya pasó a incorporarse el servicio de cirugía. Dentro del servicio de cirugía empezamos los cirujanos colorectales. Estamos ahora mismo 3 cirujanos acreditados para el uso del robot. El robot no lo puede utilizar todos los cirujanos, o sea, tiene que haber cirujanos acreditados. En coloproctología estamos 3, luego hay acreditados de la unidad gástrica, también dentro de cirugía, y de la unidad de pared, pero tienes que estar acreditado para utilizar el sistema. ¿Y un compañero o un profesor que te haya marcado a nivel profesional? Bueno, pues de compañero de cirugía, yo diría que todos mis compañeros de la unidad de colon. Tuve un jefe de servicio maravilloso que fue el doctor Miguel Ángel Piñón, que es el que me acogió, digamos, cuando llegas así inexperta de residente de R1, que te da como mucho miedo, coges el busca de la guardia por primera vez y dices, Dios, cómo suene, a ver si soy capaz de resolver esto. Y yo creo que todos mis jefes de servicio me han marcado. La doctora Sánchez, mucho también, y ahora mismo el doctor Parajo, que ha sido pues para la unidad nuestra de coloproctología un impulso tremendo, ¿no? Porque es una persona de muchísima experiencia que viene de Orense y que para la unidad ha sido pues muy importante, ¿no? Su llegada. Y como pasa con los futbolistas que tienen un pequeño ritual antes de salir al campo, una superstición, la doctora Barreiro, ¿qué hace antes de operar? No tengo ningún ritual, ¿eh? Soy supersticiosa para algunas cosas, pero no para la cirugía. No, ni siquiera tengo un gorro quirúrgico, digamos, de la suerte. Los voy cambiando indistintamente y no tengo ningún ritual. Bueno, tengo a lo mejor una manía, y es que como soy hipotensa un poco y no me gusta el café, pues me llaman la doctora de la Coca-Cola. No querría decir yo mucha publicidad, pero necesito un sorbito de Coca-Cola, un poquito de cafeína antes de entrar. Y al acabar, alguna rutina que hagas. He acabado la cirugía y me apetece, por ejemplo, tomarme una Coca-Cola o... A lo mejor otra Coca-Cola. Y normalmente pues sales con un poco de hambre, porque el desgaste físico, por ejemplo, el cáncer de recto, que es quizás la cirugía más compleja que hacemos, ¿no? Pues a lo mejor son 7 horas. Entonces sales pues con mucha sed, de agua, Coca-Cola, lo que sea, y con bastante hambre. ¿Y un avance médico que a día de hoy todavía te siga impresionando? Todo en general. Yo creo que los avances tecnológicos son tremendos, ¿no? Yo cuando empecé la cirugía, ya llevo como 25 años en Montecelo, la cirugía era cirugía abierta, ¿no? O sea, tú hacías una incisión para todo. En canal.
creo que nuestra generación también tiene la suerte de haber pasado por todos los tipos de cirugía, que no se lo decimos a los residentes que llegan ahora de primer año y que se van a formar, que nosotros hemos tenido la suerte de ser prácticamente expertos en todos los tipos de cirugía. Es decir, mi generación ha pasado por cuando se hacía solo cirugía abierta, con lo cual acababas dominando la cirugía abierta. Luego vimos un poco el nacimiento de la cirugía laparoscópica, ¿no? que también fue un impulso importantísimo, y ahora la cirugía robótica. Entonces creo que se avanza muchísimo, y luego me impresionan mucho los avances que tenemos ahora para tratar el cáncer a nivel de inmunoterapia, o sea, todas las terapias oncológicas, ¿no? Cánceres que ahora pues se pueden curar y que hace años tenían una mortalidad altísima. Pues después de esta ficha policial vamos ya con el interrogatorio, amable como siempre. Muy bien. Preparada. Preparadísima. ¿Cómo y cuándo empezó tu vocación médica? Antes me decías que desde pequeña ya lo tenías muy claro que querías ser doctora. En mi familia no hay médicos, o sea, es que no es que venga yo de una familia de médicos que diga, bueno, como mi padre es médico y tal. No, fui la primera. Pero, no sé, me gustaba mucho, de hecho, conservan mis padres con mucho cariño una carpeta que yo tenía con unos folios que ponía cirujana Erika Barreiro y dibujos del intestino delgado, del intestino grueso, del estómago. Esto es muy curioso. Luego mi padre vivió en sus propias carnes lo que era mi vocación, porque muy pequeñita, yo siempre revolteaba alrededor de mi padre, siempre, y estaban mis padres ¿Puedo comiendo. saber a qué se dedicaba tu padre? Mi padre a la recaudación de impuestos. Uh-huh. En el ayuntamiento, y mi madre es ama de casa. Yo revoloteaba mucho por ahí alrededor y había venido un practicante, de aquella venían los practicantes a poner las inyecciones porque mi hermana estaba enferma con fiebre, tengo una hermana mayor, y por algún despiste se dejó la aguja. Y yo todo lo que fuese de médicos, aquello a mí me llamaba mucho la atención, y era súper pequeñita. Y mi madre pensó que le había dado un infarto a mi padre, porque yo era pequeñita, estaba por aquí revoloteando, no me hicieron mucho caso, y de repente mi padre hizo... ¡Ah! Y dijo mi madre, infarto. Y era yo que estaba arrodillada poniéndole una inyección mal puesta en medio de la columna, claro, que le impresionó bastante. Y es que yo tuve clarísimo siempre que quería ser médico y que quería ser cirujana. ¿Y cómo fue ese primer día en un quirófano? ¿Ya siendo residente, supongo? Sí, bueno, durante la carrera, son 6 años, pues sobre todo el quinto año y el sexto año de carrera hay un periodo formativo de prácticas, entonces tú haces ya tus primeras incursiones en el mundo hospitalario, y como me gustaba mucho la cirugía, pues yo ya revolteaba mucho por el quirófano. Incluso hice una rotación en Sicilia un verano, que me fui un mes a un hospital quirúrgico de Catania, y estaba en cuarto de carrera, o sea, tenía tan claro que quería ser cirujana que yo ya el quirófano lo había revoloteado un poco antes de... Y en esos momentos era una cirugía abierta, y que abierta. la mano del artista, del cirujano, Absoluta. era primordial. Sí. Tocar todo. Ahora cada vez tocamos menos tripa. Aún hay cirugía abierta, por supuesto, y en las urgencias y demás, pero he avanzado muchísimo. ¿Crees en ese sentido que quizá un cirujano de hace algunos años tiene un poco más de destreza que un cirujano actualmente, o que las nuevas generaciones que se están formando en el grado de medicina? Es lo que digo, puede que de las nuevas generaciones, sí, nosotros tenemos residentes muy buenos, la verdad, pero que digamos que les ves casi más destreza en la laparoscopia, no en el robot, porque no pueden hacer robótica, pero les ves a veces más destreza en la laparoscopia que en la abierta, pero tiene una explicación, y es que el aprendizaje y la enseñanza que nosotros le hacemos es básicamente en la laparoscopia, porque ahora se hace tan poca cirugía abierta que ellos tienen pocas opciones de ver cirugía abierta, de ayudarte en cirugía abierta y después de hacerla, ¿no? La acaban haciendo, por supuesto, pero adquieren destreza primero en la laparoscopia antes que en cirugía abierta. Antes te preguntaba por tu primera experiencia en un quirófano, y ahora quiero preguntarte por tu primera experiencia con el robot Da Vinci, que es esa arañita que nos opera, que salva vidas, pero que la mayoría de nosotros, yo inclusive, no sabe muy bien cómo funciona. ¿Cómo fue ese primer día primero de formación? Porque creo que necesitas una formación oficial, acreditada, de esta empresa norteamericana, ¿puede ser? Intuitive. Sí, nosotros aquí en España te tienes que acreditar en Barcelona. Primero, lógicamente, tienes que saber operar, ¿no? Por ejemplo, hablo de mi especialidad, el cáncer colorectal. Tú tienes que saber operar un cáncer, eso es lo primero. No vale ser youtuber e intentar, ¿no? No, claro. Es decir, porque la gente dice, bueno, una destreza, pero tú tienes que saber lo que cortas, tienes que saber la anatomía. No hay dos tumores iguales, hay un tumor que a lo mejor está más localizado, otro que infiltra
órganos en la vecindad. Nosotros operamos mucho con urología y con ginecología porque compartimos espacios anatómicos, ¿no? El intestino, pues a nivel de la pelvis está cerca del útero, en el hombre de la próstata, está cerca de la vejiga, entonces muchas veces, son cirugías a veces complejas, ¿no? Entonces, bueno, es importante primero que sepas operar un cáncer, que sepas tomar decisiones, porque no es solo meramente algo mecánico que tú sepas hacer, ¿no? Sino que tienes que saber cuándo debes de parar y cuándo no. Esto no es resecable o esto necesita una quimioterapia previa, no voy a seguir. O sí es resecable, porque a veces si te metes a operar un tumor y luego no hay marcha atrás. Quiero decir, una vez que empiezas a cortar ciertas estructuras, luego no vale decir no era resecable, porque a ver cómo paras, ¿no? Es decir, tienes que tener muchos conocimientos antes de operar cualquier cosa. Es un robot que no es inteligente realmente. No, el robot... Te ayuda, pero claro, es muy no gracioso opera. Bueno, opera, pero no decide. Claro, la gente cree que es un robot, ¿no? Incluso hay anécdotas, ahora la gente ya sabe más y hoy en día con Instagram, con Internet... Pues bueno, no sé si fiarme mucho de lo que veo en Instagram. Bueno, también verdad. Pero sí que la gente curiosea un poco. Pero al principio de la llegada del robot tenías anécdotas muy graciosas que a lo mejor le ponías en lista de espera al paciente y le das para firmar los consentimientos y le das consentimiento para cirugía abierta laparoscópica y consentimiento para cirugía robótica. Y le explicas que a lo mejor en su caso se va a utilizar la cirugía robótica, ¿no? Etcétera. Y entonces a veces te decían, pero doctora, ¿el robot va a estar solo o va a estar usted allí, ¿no? Claro, entonces yo digo, ojo, la gente debe pensar que es como un robot con manos, ¿no? Como los robots que nos traen el sushi y esas cosas, pero no, el robot es una herramienta que tiene el cirujano, es como una prolongación de tus manos, pero el robot no se mueve sin que se muevan las manos del cirujano. Las manos y los pies. Las manos y los pies, todo. Pero si tú paras, el cirujano para por cualquier motivo, el robot para. Y el robot no decide. El robot va a donde tú diriges. Yo creo que una forma fácil de entender, o sea, el robot tiene 3 partes, ¿vale? Hay una parte que es como el cerebro del robot, que es una torre, que es el que procesa la imagen, en donde eléctricamente, digamos, es toda la parte tecnológica, ¿no? Se enchufan los instrumentos electrónicamente, pues para que tengan energía. Tú quemas a veces vasos que sangran, cortas, digamos, como para que funcione, ¿no? Es como enchufar cualquier otro electrodoméstico. Luego hay una parte que es la consola, que es en donde está el cirujano sentado. Tienes un visor, que es como yo digo, es como la sensación de que si metieses la cabeza dentro de la barriga del paciente. Es inmersivo, claro. Sí, inmersivo totalmente. Y tienes una visión tridimensional de muy alta definición. Por eso el robot es tremendamente preciso, ¿no? Para conservar estructuras nerviosas y demás. Ves cosas milimétricamente y los ves con una cercanía como si realmente estuvieses dentro, ¿no? Y luego tienes, con las manos tienes que mover los brazos del robot, con los pies también. Tú mueves la cámara y mueves 3 brazos más. Es como si tuvieses como un pulpo que mueve varias cosas, ¿no? Entonces tienes que mover los 2 pies y mover las 2 manos. Con el pie acercas el plano. Con el pie tienes el pie izquierdo que puede controlar la cámara. La cámara yo puedo querer ver una cosa más de cerca, como si tú quisieses grabar esto muy de cerca, o puedo querer ir más lejos, o muevo con las manos y la cámara al mismo tiempo el que quiero ir a la derecha, el que quiero ir a la izquierda, ¿no? Me quiero acercar, me quiero alejar. Como una carretilla elevadora, exacto, salvando las distancias. Sí. Pero si yo, normalmente tenemos la tijera en la mano derecha, y en la izquierda pues tenemos una pinza para agarrar pues el intestino, agarrar diferentes estructuras. Pero si yo quiero cambiar mi mano izquierda de esta pinza a otra pinza que tengo colocada, colocas 2 pinzas, tengo que darle a un pedal también. Y luego con el pie derecho controlas también el grapar tejidos, el quemar tejidos, ¿no? Con energía bipolar y demás que sellan, son selladores de vasitos para que no sangren, etcétera, ¿no? Y luego está la tercera parte, que es muy importante, que es el carro que lleva los brazos articulados del robot. Ese carro es muy importante, no va colocado aleatoriamente. El robot no va solo y dice, bueno, me voy a colocar aquí. No es un humanoide, no se mueve por el quirófano. No, todo llegará. Tú tienes previamente que estudiar hacia dónde quieres dirigir el robot. Entonces dices, bueno, voy a poner el robot entrada por la derecha del paciente o entrada por la izquierda, voy a dirigir el robot a abdominal superior porque voy a trabajar en la parte superior del abdomen, o lo voy a dirigir a abdominal inferior porque voy a trabajar pues en las estructuras que están pélvicas. Entonces tú eso lo tienes que diseñar. Tienes que diseñar pintando en el abdomen del paciente dónde vas a hacer unas pequeñitas incisiones en las que vas a incorporar lo que le llamamos trócares, que son como unos tubos metálicos que se meten dentro. A través de unos orificios metes dentro del abdomen esos tubos y ahí conectas los brazos robóticos.
Los brazos robóticos son articulados, tienen mucho movimiento. Entonces tú después con las manos vas a mover ese brazo robótico, pero el robot, esos brazos robóticos los mueves tú. Y si yo paro de mover las manos, los brazos que están anclados al abdomen del paciente se paran. No va el robot solo a operar. Por lo tanto, mi siguiente pregunta, porque lo he visto en redes sociales, antes hablábamos de la poca fiabilidad de Instagram, Sí. que yo digo que sí, pero vi en redes sociales cómo operan, por ejemplo, un médico que estaba, creo que era en Asia, y Sí, operaba en sí. los Estados Unidos. ¿Eso es posible Es, o es necesita posible, ciertas pero precauciones? necesita muchas precauciones. Primero, tienes que tener, el cirujano no va solo a operar, ni por robot, ni ninguna otra intervención. Siempre tiene que haber 2 cirujanos mínimo en una intervención quirúrgica, aunque sea un apéndice. Se puede operar en pijama, eso es El pijama verde, en el pijama No, verde no, pero digo, nosotros. Se puede operar. desde casa Mira, en una pijama. cosa que te decía yo con la Coca-Cola es que cuando yo opero por la laparoscopia o por cirugía abierta, lógicamente tú estás estéril con los guantes, con tu... ¿no? Ujú. Y no puedes tocar nada, ni rascarte la nariz, ni beber, ni nada, y estás así 7 horas. Cuando estás en el robot, una de las ventajas del robot fundamentalmente es la parte, digamos, quirúrgica, ¿no? Es decir, te permite llegar con una calidad de visión tremenda y hacer movimientos que no te permite ni la laparoscopia ni la cirugía abierta. Fundamentalmente está planteado para la cirugía pélvica. Nosotros, por ejemplo, los hombres, que tenéis la pelvis más estrecha que las mujeres, si hay un paciente con obesidad y nosotros tenemos que operar un tumor que está muy cerca de la salida del ano, nos tenemos que meter en un pozo pélvico por las estructuras óseas y demás, complicado de llegar. El robot te permite llegar prácticamente al ano desde arriba, con lo cual disminuyes muchas veces cirugías que hace años igual acababan en una bolsa, pues tú ahora puedes llegar a cortar y hacer una unión prácticamente en el ano. Esto el robot te lo facilita, ¿no? Te facilita ver todos los nervios, te facilita la sección de la tripa, el cortar la tripa, graparla, cortarla, todo eso te lo facilita mucho, ¿no? O sea que para llegar a estructuras anatómicas difíciles es de una precisión que no tiene igual, ¿no? Pero luego la ergonomía del cirujano también es muy importante. Son cirugías de 7 y 8 horas y en donde la fatiga existe porque tenemos aguante, Somos humanos, pero somos humanos. Entonces te reduce el temblor, te reduce absolutamente todo. Tú estás sentado, ergonómico. Muchas veces en la laparoscopia tenemos casi todos lesiones de espalda, escapulares, de estar 7 8 horas siempre así. Y esto te permite estar en una postura pues mucho más ergonómica. E incluso como en el momento en el que estás en la consola no tienes que estar estéril, porque tú no estás tocando al paciente, puedes tener una Coca-Cola al lado y dar unos sorbitos también de Coca-Cola. ¿El cirujano en el Da Vinci o viendo por esa cámara está dentro del quirófano o está en una sala anexa? Dentro del quirófano, muy cerca. Es muy importante la comunicación con tu cirujano asistente, porque muchas veces los instrumentos que tú pones en el robot no están permanentemente los mismos toda la intervención. Entonces, si yo, por ejemplo, diseco un vaso, una arteria, ¿vale? Y le tengo que poner como unos clips antes de seccionarla, no puedes cortar una arteria que te sangraría, la tienes que clipar. Yo le tengo que decir a mi cirujano asistente, retírame la tijera, ponme los clips. Entonces te cambia y tú colocas unos clips con ese brazo. Y luego le tengo que decir, retírame, que ya clipe, vuélveme a poner la tijera, porque ahora tengo que cortar. Entonces tú tienes que, bueno, hay altavoz y demás, pero es importante. Y luego, lo que decías, ¿puedo estar operando, el cirujano de consola puede estar operando en otro sitio? Podría, se hace, pero tienes que tener un cirujano experto también dentro del quirófano, porque puede haber un sangrado que tú no puedas controlar con el robot. Tienes que desanclar rápidamente todo este sistema robótico que está anclado y fijo, y inmediatamente abrir y clampar o controlar el sangrado que tú tienes. Para eso tienes que tener un cirujano, porque puede haber alguna complicación, ¿no? Y luego tú extraes 40 o 50 centímetros de intestino grueso y ahora habrá que sacarlos del abdomen, ¿no? Los he liberado por incisiones así pequeñitas, pero luego hacemos una incisión muy pequeñita en donde las cesáreas, le llamamos fan steel, aquí en una zonita pues más o menos de este tamaño, 4 o 5 centímetros, porque por las pequeñitas donde metemos esos trócares que yo te contaba, no sale un intestino, no sale una tripa. Entonces tienes que tener una incisión y luego hay que cerrar la incisión, no puedes dejar la barriga abierta. O sea que tú tienes que tener a un cirujano dentro del quirófano, aunque tú estés operando en otro sitio. Es decir, que siempre sí o sí tienes que tener un cirujano auxiliar. Te voy a poner en una tesitura ahora creo que bastante inverosímil, pero imaginemos que yo soy un cirujano que tiene una psicopatía y quiero hacer daño. Utilizando el Da Vinci puedo dañar al paciente, a propósito, me refiero. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Es pues como si yo te doy a ti unas tijeras No o una navaja para que vayas. El robot hace lo que hace la mano del cirujano. El robot es la prolongación de las manos del cirujano. Es como si el cirujano desde la consola tuviese unas manos
mecánicas metidas dentro del paciente. Metidas dentro del paciente. Es decir, Entonces, si yo digo con la mano que controla la tijera, voy a cortar esto, quiero hacer daño, voy a cortar esto, vaya si lo cortas. Yo y ya asumía puedes correr. que tendría algún tipo de, No. de sistema de seguridad. El sistema de seguridad es el cirujano. El sistema de seguridad es el... Como en la cirugía abierta o en la cirugía laparoscópica, si el cirujano corta algo que no debe, el robot hace lo que haga el cirujano. Y cuando le cuentas a un paciente, a una paciente que la va a operar o la vas a operar utilizando este robot Da Vinci, ¿qué es lo más frecuente que te preguntan? ¿Qué es esa duda que primero les asoma? Hacia el 2022 y 2023, que yo creo que había, no había llegado todavía, digamos, a la población tanto, ¿no? Lo del sistema robótico, te preguntaban eso de, ¿pero va a estar usted? ¿Pero eso quién lo...? ¿Pero está él solo? Decíamos, no, hombre. Tiene batería, se acaba. Lo utilizo yo, es un instrumento como la laparoscopia, ¿no? Que con la laparoscopia no hubo estas dudas, pero lo del robot sí que generó más incertidumbre. Y ahora no, ahora tenemos casi el otro problema. ¿Y me pueden operar por robot? Y claro, el robot es un sistema que está compartido. Hay un robot en Montecelo para todos, ¿no? Lo utiliza ginecología, lo utiliza urología y lo utilizamos el servicio de cirugía. O sea que es un robot compartido, ¿no? Nosotros, por el volumen de pacientes que tenemos, lo solemos tener 2 días a la semana, a veces incluso 3. Pero operamos varios quirófanos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No todos los pacientes se pueden operar por robot, ¿no? No todas las cirugías están indicadas para el robot. Pero si tuviésemos 4 o 5 robots, pues sería estupendo que todo lo hiciésemos por robot. Pero tú tienes que priorizar y utilizar el robot en aquellos casos que son de una mayor complejidad. Entonces, hay zonas que son muy fácilmente abordables y lo haces fenomenal por la laparoscopia. Entonces, no tiene que ser todo con el robot. ¿Y qué cirugías a día de hoy no estarían indicadas para utilizar un robot y todavía son necesarios medios más analógicos? Bueno, pues mira, hay cirugías de tumores que son muy localmente avanzados y que vas a tener que hacer una cirugía como multivisceral, algunas que se llaman peritonectomías, pues en esas tienes que ir a todas las partes del abdomen, tienes que entrar a veces con cirugía vascular, cirugía ginecológica, los urólogos y los cirujanos. Ese tipo de cirugías se hacen en cirugía abierta. O si son masas de un volumen tan grande, de 30, 40 centímetros, que vas a tener que hacer una incisión casi para sacarlas, eso no te permite tener movimiento dentro de la cavidad abdominal, pues son tan extensas que no caben en los instrumentos, tienes que abrir e ir separándolo. Y de las cirugías que has hecho, que seguro que han sido cientos o incluso miles, ¿cuál es la que a ti personalmente mayor satisfacción te ha causado por su complejidad o simplemente el factor humano, porque la paciente o el paciente tenía un caso complejo o no, pero que te llega? Bueno, nos llegan todos porque a los cirujanos nos encanta operar, ¿no? Tienen sentimientos los cirujanos. Mucho, mucho. Y claro, la gente no lo cree porque a veces, claro, tienes que poner una coraza porque tú tienes que ser profesional también cuando das malas noticias, pero no es la primera vez que tú das una mala noticia estoica y luego llegas a la zona de las taquillas y te pones a llorar. Quiero decir, nosotros somos humanos y soy una persona bastante empática además, o sea que somos muy cariñosa, muy sensible. Entonces, nosotros, date cuenta que el paciente que tú operas de un cáncer lo sigues durante muchos años, entonces tú lo has visto, ves su miedo, las dudas, lo operas, lo sigues diariamente. Cada paciente que opera un cirujano, el cirujano lo ve diariamente, cada día, le pasa visita, lo ve en la consulta, en el seguimiento. Si de repente ha ido bien y al cabo de un año le haces un TAC y tiene metástasis, se lo tienes que decir. Nosotros empatizamos mucho. Entonces yo creo que la que más satisfacción me produce es operar los cánceres, porque es donde ves realmente lo importante que es tu función, ¿no? Que todas las cirugías son importantes, desde una hernia inguinal a un apéndice, te puedes morir de una peritonitis por una apendicitis, por supuesto, ¿no? Pero el cáncer a mí me llega mucho. De todas las maneras, y en el sentido de lo que estabas hablando antes, mucha gente os acusa de que no tenéis empatía. Yo hablé con mi médico, sin embargo, pues parece que no tiene sentimientos. Le cuento mi problema o tengo una dolencia incurable, tengo un cáncer y parece que ni siente ni padece. ¿Cómo llevas esas críticas? Porque sabes que existen. Las hay, ahora que estamos en un momento también de huelgas médicas y demás, es como un momento en el que escuchamos realmente después te preguntaré por el tema. Sí. Me lo imaginaba. Escuchamos realmente de todo, ¿no? Tengo que decir que los cirujanos no tenemos esa sensación, pero quizás es porque nuestro tipo de trabajo hace que nuestro día a día con el paciente sea muy cercano. Yo creo que lo viven un poco más los médicos de atención, ¿no? Primaria,
primaria, a los médicos de familia, pero claro, nadie se da cuenta también de las agendas que tenemos, ¿no? Yo a veces se lo enseño a los pacientes, y si eso nos pasa a los médicos especialistas hospitalarios, nos llega menos volumen de pacientes, ¿no? Pero a los médicos de familia les entra todo. Cuando digo todo, es todo. Entonces, claro, es muy difícil que tú puedas estar el tiempo que quiere el paciente cuando tienes a lo mejor 60 o 70 pacientes citados en una mañana, porque es que de 8 a 3, ¿cuántos minutos le puedes dedicar a cada paciente? Entonces yo creo que también es un sistema, ¿no?, de cómo están colapsadas las agendas. Entonces, yo creo que a veces hay que ponerse también en los ojos de la otra persona, ¿no? Ahora con el tema de las guardias y demás, la gente dice, bueno, estáis 24 horas, pero tendréis una habitación para descansar ya. Sí, a lo mejor vas 2 o 3 horas a la habitación, pero tú sabes lo que es trabajar 24 horas, que yo te opere a las 5 de la mañana, cuando llego trabajando desde las 8 de la mañana. Es decir, la gente yo creo que entiende que un bombero después de un turno de noche descanse 3 días. Entendemos que un piloto o un camionero tenga que descansar después de 12 horas conduciendo, pero no entendemos que un médico necesite descansar también, ¿no? Quiero decir, nosotros hacemos jornadas de 24 horas. Ahora que se está hablando de las jornadas de 37 horas semanales, 35, nosotros hacemos una media de 100. Yo 24 horas las hago este domingo que estoy de guardia, pero yo ya he estado el lunes de guardia. El martes he descansado porque entras el lunes a las 8 de la mañana y sales a las 9, 10 de la mañana del martes. Esas horas que yo llego a mi casa descanso, pero yo el miércoles, hoy, he estado en quirófano. Mañana tengo cirugía robótica, vuelvo al quirófano. El viernes vuelvo a quirófano. Y el domingo tengo guardia de 24 horas. ¿Cuántas horas se le permite a un médico hacer a la semana? Entonces, claro, es fácil criticar las huelgas, ¿no? Pero, caray, es que hay que ponerse en la piel, ¿no? ¿Y cuál podría ser la solución? Porque continuamente estamos hablando de que faltan médicos, incluso algunos médicos que se marchan del país porque las condiciones en Alemania, en Suecia son algo mejores, o incluso en los países en el Golfo Pérsico que son mejores. ¿Cómo se puede lidiar con todo esto? A ver, fundamental, no es fácil hacerlo, al menos de hoy a mañana, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque un médico, claro, hay otras especialidades, ¿no? Que son licenciados, por supuesto, pero que tú a lo mejor obtienes, pues, en 4 años, tienes formada a una enfermera, a lo mejor en 4 años, pues, haces derecho. Medicina son 6 años, y esos 6 años no te valen de nada si no haces una oposición, que es la vía MIR. Tampoco puedes ponerte a trabajar de médico de familia una vez acabada la carrera. Tienes que presentarte al MIR. Si sacas el MIR a la primera, pues entonces puedes escoger en función de tu nota qué especialidad quieres hacer. Cirugía son 5 años. Entonces, si contamos 6 años de carrera, 1 año de oposición, si la sacas a la primera son 7, más 5 de especialidad. ¿Cuántos años tardas en tener un cirujano? Un cirujano formado de primer año, año, que no va a hacer cirugías complejas aún, ¿no? Entonces tardas muchos años en formar a un experto en determinadas especialidades. Y pues es, digamos, la única profesión en la que tú acabas la carrera y prácticamente no puedes ejercer sin opositar, ¿no? Yo tengo amigos jueces que son oposiciones durísimas y demás, pero una vez que opositan, ya está. Tú aquí opositas para hacer la formación de médico residente, pero cuando tú acabas esa formación tienes que volver a opositar para trabajar, si no, no tienes plaza. O sea, como opositamos mínimo 2 o 3 veces. ¿Y por qué crees, ahora también me surge esa duda, porque se habla mucho de que no hay médicos especialmente de atención primaria? Y bien es cierto que muchos estudiantes no eligen esa médico de atención lo que te digo, porque están... familiar y comunitaria. ¿Por qué crees que simplemente por el ritmo de trabajo? También es cierto prestigio. Yo he llegado a ser cirujano, neurocirujano, sin embargo tú te has quedado ahí en la consulta del ambulatorio Virgen Peregrina. Igual que a mí me gusta la cirugía, hay gente que dice, qué horror un quirófano, o sea, yo no puedo estar 7 horas ahí sin pestañear, sin rascarme, sudando, agotado, o sea, pues prefiero otra cosa. Hay gente pues que dice, está habiendo un cambio en las especialidades que se eligen, ¿no? Especialidades que eran muy golosas hace años y que gustaban mucho, que te daban, no, pues, así como cuál, salvavidas, quitado cáncer. Sí, la cirugía era una cirugía, ¿no? Que en plan, soy cirujano, pero tal.
Pues ahora, por ejemplo, acaban de escoger en el MIR y la primera especialidad que se agotó prácticamente pues ha sido dermatología y cirugía plástica. ¿Por qué? Porque tiene una privada muy potente y muy... Yo creo que la nueva generación... Se gana quizá un poco más de dinero también. Sí, sí, mucho más. Entonces, también buscan un poco el nivel de vida. Hay ciertas especialidades que tienen guardias y las guardias es lo que realmente es muy duro en la vida médica. No puedes organizar tu vida social. Yo no sé qué guardias voy a hacer en verano. Entonces, si alguien me dice si puedo ir a una boda en julio, pues no lo sé, porque no sé si tengo guardia. Ya lo sabré y ya te lo diré. Entonces, son un poco coñazo los médicos en eso. Yo que mi marido también es médico y político, pero es médico, pues a veces pues el calendario es yo tengo guardia el sábado, yo tengo el domingo, te quedas tú con el niño. O sea, es complejo, ¿no? Porque son 24 horas en las que tú no estás en tu casa, ¿no? Entonces ahora la gente busca especialidades que no tengan guardia. La dermatología no tiene guardias. Se premia también la calidad de vida. La y calidad no de solo vida, puedes tener una consulta buena por la tarde privada. Entonces, ha habido un cambio, yo creo, que también en los gustos a la hora de escoger especialidad. Y la atención primaria, pues quizás eso está como tan... están tan sobrepasados, son las agendas tan exageradas, en verano, con tanta población desplazada, tienen a veces que cubrir al que está de baja, entonces pasas tu agenda, pero la agenda de tu compañero, que yo creo que al final no es que no les guste, sino es que prefieren otro tipo de especialidad. Más que por gusto, pues un poco también por calidad de vida. Y en unos años, ¿cómo ves la medicina, especialmente la cirugía? Porque hoy hablamos del Da Vinci, pero probablemente en 10 años o incluso menos ya haya un humanoide fabricado por Tesla, por Elon Musk, que esté operando en Montecelo. ¿Lo ves viable, posible? ¿Utopía, ciencia ficción? Lo veo bastante difícil. ¿Sí? Sí, porque, mira, se está utilizando mucho ahora todo el tema de inteligencia artificial. Entonces yo creo que la inteligencia artificial es muy bueno para cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, imágenes, algo que sea capaz, ¿no? De decir, bueno, pues yo tengo todas estas imágenes pues, del TAC, etcétera, y más o menos, pero siempre cometen bastantes errores. O sea, siempre tiene que tener alguien que realmente ratifique que eso es correcto. Pero es que en la cirugía no te encuentras dos cirugías iguales. O sea, es prácticamente imposible. Seguimos unos pasos muy reglados, por supuesto, pero incluso con las técnicas de imagen tú a veces dices, bueno, es un paciente que tiene una tumoración bien localizada y demás, y a lo mejor llegas y tiene lo que le llamamos una carcinomatosis, que son una siembra milímetros de tumorcitos por todo el intestino, ¿no? Que a lo mejor es imposible milimétricamente que se vean en las técnicas de imagen. Es decir, hay muchos contratiempos que pueden ocurrir en la cirugía y el robot no piensa. Al menos por ahora, a lo mejor entre unos años. Pero quizá en unos años ves que puede haber un robot que, dando unas instrucciones, como ahora mismo utilizamos los famosos ChatGPT, Gemini y todos estos motores de IA, que le demos una instrucción, opérame a este paciente con tal dolencia, con este tumor, y actúa por tu propia cuenta. Puede ser. Es que ya, ¿qué te digo? Pues no lo sé, porque podremos ver coches volando. Pero yo creo que siempre tendrá que tener a un cirujano, por lo que te digo, las complicaciones existen. Y no siempre, no son, a veces la gente dice, bueno, una complicación es que se equivocó el cirujano. No es así. Es que hay tumores que tú llegas y están pegados a un gran vaso, pues a la aorta, que es algo tan importante, ¿no? Que lleva toda la sangre del organismo y que en segundos o actúas o el paciente se sanguina, pero en segundos. Entonces, el robot también, por mucha precisión que tenga, el robot puede pensar que hay un tumor que no infiltra, por ejemplo, la aorta, y a veces está tan pegado que tú al despegarlo no hay como plano de clivaje entre una estructura y otra y lo corta, porque si tú le has dado la orden de que corte ahí, lo va a cortar. Y en atención primaria, ¿ves un futuro en el que, yo por lo menos así lo veo, así lo imagino, cuando menos, que tengamos en vez de el doctor Barreiro, el doctor Fernández García, pues que tengamos un asistente virtual al que le contemos, inteligencia artificial, al que le contemos, como hay mucha gente a día de hoy que le cuenta a su móvil qué problemas, qué síntomas tiene, qué enfermedad puede sufrir? ¿Tú eso lo ves o no lo imaginas? Lo veo lejano, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque nosotros mismos, los médicos, a veces utilizamos la inteligencia artificial y ahora cada vez se utiliza más pues para cosas o para que pues en un congreso te ayude a redactar una cosa o cómo ve y se equivoca bastante. Es decir, tú diriges un poco la inteligencia artificial, ¿no? Esto yo que sé que habéis tenido por aquí también al doctor Turnes y a otros compañeros que son muy expertos también en todos estos temas de inteligencia artificial, también os habrán comentado. De momento tiene limitaciones, es todo perfeccionarlo, pero yo no sé si vosotros os dais cuenta que a veces tú, pues ChatGPT mete la pata en una cosa y dice, tienes razón, voy a replantearlo de otra manera. O sea, eso para un cirujano no vale, ¿no?
Es que, claro, es que si yo estoy sentada en la consulta con la Coca-Cola viendo, a lo mejor le pongo este antibiótico, le pongo este otro, ¿tú qué opinas? Veo en el libro, consulto, si no me acuerdo, pero es que en el quirófano no tienes tanto tiempo, ¿eh? Ujú. Y volviendo al factor humano, la doctora Barreiro cuando llega a casa, cuando está viendo una serie en Netflix o cuando está viendo su programa de televisión favorito, ¿desconecta o sigues pensando en cirugía? Desconecto poco. No es fácil, bueno, intento desconectar, o sea, me gusta mucho el deporte. Tengo un hijo al que adoro y me encanta pasar tiempo con él. Me gustaría verlo jugar al fútbol. Pues a veces me siento incluso a estudiar con él o a preguntarle la lección. Me gusta pasar tiempo de pareja con mi marido. O sea, soy disfrutona. Pero los cirujanos hacemos mucho trabajo también fuera del área quirúrgica. Nosotros tenemos que estudiar mucho. La gente, a veces mi hijo me dice, pero no entiendo, mamá, que sigas estudiando. ¿Tiene vocación médica, por cierto? Sí, sí. Dice, bueno, creo que va a ser médico como vosotros. No le veo la vocación que tenía yo de pequeña. Lo veo como en plan, bueno, es lo que conozco. Mi padre es médico, mi madre es médico, pues seré médico, pero en plan, me muero por ser médico, tampoco lo veo. Pero nosotros, mira, por ejemplo, la semana que viene tenemos el Congreso Nacional de la Asociación Española de Coloproctología. Tú estudias porque vas de ponente de algunas cosas, presentas vídeos de técnicas robóticas que tú has hecho y que a lo mejor quieres enseñar a otros que están empezando. Entonces, pues preparar esos vídeos es mucha labor, preparar tu ponencia para un congreso, hacemos publicaciones y luego lo que yo te decía, la cirugía ha avanzado mucho. Hace años yo no tenía que estudiar nada de cirugía robótica, ¿no? Si no lo estudio para formarme, si no me acredito, si no paso unos exámenes, no puedo utilizar el robot. Tengo que saber de qué consta el robot, cómo funciona, cómo se articula, qué pasa si se va la luz, qué no pasa. Todo eso lo tengo que estudiar y no lo tenía que estudiar hace 10 años. Los oncólogos cada día estudian un nuevo tratamiento de quimioterapia, una inmunoterapia. El médico no para nunca de estudiar. Entonces nosotros hacemos muchísimo trabajo en casa. En cierta manera es muy complicado desconectar porque Y la luego te vas profesión te obliga a reciclarte todos los días. continuamente. Y luego muchas veces te vas muy preocupado. Yo digo, a ver, no estoy en una tienda que cierro y ya está, ya veré mañana lo que pasa. Si yo veo un paciente que no está yendo como a mí me gustaría, estoy preocupada, tiene fiebre, pues me voy a casa fastidiada. ¿Alguna vez en ese sentido me voy preocupada. te has marchado del quirófano con mal sabor de boca, con la sensación de poder haber hecho algo más? Sí, claro, sí. O en plan, este tumor fue peor de lo que pensaba, los tejidos no eran buenos, le hice una unión, a ver si la unión aguanta. Ese ¿no? run run que nos acompaña, claro. Sí, muchas veces llamamos al compañero que está de guardia, oye, ¿qué tal? Por la tarde, ¿cómo estuvo mi paciente de la 507? Esto es así, pero no solo lo hago yo, es que lo hacen todos mis compañeros. Y alguna vez hemos ido a reintervenir a un paciente nuestro no estando de guardia porque te sientes en la responsabilidad de ir tú y reoperarlo. ¿Y alguna vez que un familiar que te haya dicho, pues doctora Barreiro, muchas gracias porque le has salvado la vida, o un mensaje que a ti te haya conmocionado, Mucho. No, conmovido, mejor dicho? Mucho. Eso yo creo que es lo que te compensa todo, ¿no? A mí tengo muchísimos pacientes muy agradecidos que lloran y te dicen es que le debo la vida, es que usted para mí es Dios. O sea, y claro, eso pues es reconfortante, ¿no? Pues una paciente que me regaló una escultura muy bonita de unas manos y me ponía una dedicatoria muy bonita de manos maravillosas las que usted tiene, gracias doctora Barreiro. La gente es muy agradecida, o sea, por eso yo digo que no siento mucho esas críticas o eso, no me has dedicado tiempo. Personalmente nosotros, no, yo no la siento. Y ya para finalizar, Erika o doctora Barreiro, como prefieras. Nada, estamos en confianza. Yo soy Eri para mucha gente, me digo. Pues, Eri. Eri, pues o sea, así, para las enfermeras, para todo el mundo. O sea, Eri está preparada para someterte al tercer grado, que son una serie de cuestiones que tienes que responder de manera breve, por ejemplo, blanco y negro, vale. Madrid o Barcelona. ¿Preparada? Preparada, vamos allá. El bisturí está preparado, ¿no? Preparadísimo. La primera, ¿bisturí tradicional o cirugía robótica? ¿Con cuál te quedas? Robótica. ¿La cirugía es vocación o es simplemente disciplina y formación? Tiene las dos cosas. ¿Operar en silencio? Sí, ¿no? A veces ponemos música. Sí, se puede la playlist de Spotify para operar. Sí, yo opero mucho con un compañero que es el doctor Seanes y está el doctor Seanes, pone música rockera y si estoy yo de cirujana y no de asistente, pongo bachata. No ponen indie, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? No, es a gusto ordena el cirujano ahí, la orden es del cirujano. ¿Y un avance médico que te gustaría ver en los próximos años? El control sobre las metástasis. ¿Vigo o Coruña? ¿Qué ciudad te gusta más? Vigo. Vigo. ¿Izquierda o derecha? Derecha.
Un defecto peligroso que pueda tener o que tiene un médico, que digas tú, pues ese defecto no es muy procedente, no es lo mejor para ser doctor. Poca empatía. ¿Y una cualidad imprescindible? Mucha empatía. ¿Sanidad pública o privada? Pública, pero creo que tienen que coexistir las dos para que tengamos capacidad de llegar a todos. ¿Y un miedo confesable cuando operas, cuando estás trabajando? No poder quitarle el tumor al paciente. ¿Y un vicio oculto fuera del ámbito laboral? La Coca-Cola y los frutos secos. ¿Tomar pistachos mientras operas sería posible? ¿No? Bueno, podrías, pero no. Comer no, porque necesitas las manos. Claro, bebes un segundito como mucho, pero nada más. No es muy práctico. ¿Un barrio o una calle de Pontevedra que te guste especialmente? Pues me gusta mucho la zona de la Herrería y donde vivo, que es la zona de Moyabao, de la Casa del Mar. Y ahora voy a abrir la caja de los truenos. Una serie médica, una película también me vale, que digas tú, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, menuda mierda. Casi todas. Casi todas, porque ahí ves que un especialista lo mismo te opera de neurocirugía el cerebro que el intestino, que es pediatra. O sea, no tiene las superespecialidades diferenciadas. ¿Qué opinas del Dr. House, que es así el paradigma? Bueno, muy bueno. Sí, muy bueno. Es un gran internista. Yo creo que es un internista muy experto. ¿Existe ese perfil? Sí. ¿Sí? Hay médicos internistas que llevan como enfermedades raras y muchas veces pues se derivan a estos médicos que son expertos en enfermedades poco frecuentes. ¿Y una serie que te parezca bastante verosímil, fiable? ¿O película también? ¿Médica? Sí. Que... No podría decirte una que yo haya dicho, está muy bien. Anatomía de Grey, quizás. ¿Y café antes de operar, sí o no? Coca-Cola ya sé que sí. Café nunca. No. Y ya para finalizar, un deseo para lo que queda de 2026. ¿Me vale en el plano personal, laboral? Pues mucha salud, es lo más importante. Yo sin la salud, da igual el dinero, da igual el tiempo libre que tengas. Sin la salud no hay nada, entonces yo pido muchísima salud para todo el mundo. Yo lo único que pido es no tener que ir al quirófano, que ya si todo... estás, te trataremos bien, Pues doctora Barreiro, Erika Barreiro, gracias por someterte a nuestro tercer grado y hasta la próxima, que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros, muchas gracias.